oportunidad vamos a dar una interesante y breve entrevista en el centro del IAP, que es el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, donde vamos a hablar con uno de los biólogos encargados, que es Pedro Pérez Peña, biólogo especialista en biodiversidad y uso sostenible. Buenas tardes, nos encontramos con el biólogo Pedro Pérez Peña, especialista en biodiversidad y uso sostenible. Empezando con el primer punto, tenemos biodiversidad y valoración económica. A ver, biólogo, ¿qué se entiende por valoración de la biodiversidad? Valoración es un concepto muy amplio que muchas veces no es fácil de estudiar. Viene de un concepto más económico que tiene que ver con calcular cuánto es el costo en su venta o en su compra, ¿no? Ahí es fácil calcular. Pero cuando hablamos ya de valoración económica de la biodiversidad es un poco más complejo porque muchas cosas no se compran y no se venden. Ahí donde que entramos a un problema ya de subestimar o también muchas veces sobreestimamos. Por ejemplo, a veces pensamos que el bosque o los árboles solamente sirven para madera. Entonces calculamos de acuerdo a cuánto cuesta el árbol como madera. Por ejemplo, el árbol del cedro. Cuando le decimos valoramos económicamente a un árbol de cedro, estamos pensando cuánto cuesta como madera, pero no le estamos valorando como si fuera un hábitat de muchas ranas, de muchos insectos, de muchas aves, de muchas especies de sus casas, ¿no? A eso no se le está valorando. Por eso te digo que muchas veces la biodiversidad está subvaluada o subvalorada por este problema de que no se le puede valorar a estos tipos de hábitat, casas que pueden ser para muchas otras especies. Entonces, pensamos que la biodiversidad está subvalorada por estas razones. Y solamente está valorada cuando le sirve al hombre, ¿no? Cuando se puede comprar o cuando se puede vender, solamente en ese sentido. Por ejemplo, en los animales, ¿cómo le podemos valorar al majás, ¿no? A veces dices, un majás puede costar, a ver, ponte 20 soles o 50 soles. Es su valoración económica, pero realmente será su valoración económica, no es tal como se lo puede mirar, sino que esa especie puede dispersar muchas semillas de muchos árboles, puede destruir muchas semillas con hacer plagas, entonces está cumpliendo otras funciones, ¿no? Pero no se le está valorando como tal, solamente se le valora cuando tiene un precio en el mercado. Como continuación de las preguntas, ¿cuáles son los tipos de valoración que se le puede dar a la biodiversidad? Hay diferentes tipos, ¿no? Hay como servicios, como les estaba mencionando, hay otro que puede ser más directo, ¿no? Como que le va a servir al hombre. Servicios como los árboles te pueden dar un servicio, ¿no? Como de mejor aire, te puede estar limpiando el aire de contaminantes, te da más oxígeno. Esos son los más principales. Directo es cuando tú le aprovechas directamente a un recurso, ¿no? Cuando le comes, cuando le estamos usando directamente, ¿no? al árbol, ¿no? Como un mueble o como una silla donde está sentado. Principalmente eso. Tercera pregunta, ¿qué factores afectan la biodiversidad? Principalmente somos nosotros, ¿no? Pero también hay factores naturales. Hay dos factores antrópicos, que son causas de hombres, los humanos, y naturales también. Por ejemplo, los huracanes pueden afectar la biodiversidad, cambio climático afecta la biodiversidad, las crecientes, las inundaciones afectan la biodiversidad. Pero también el hombre, ¿no? Cuando extrae muchos recursos, corta muchos árboles, caza muchos animales, introduce algunas enfermedades. Entonces hay dos causas principales que afectan la biodiversidad, sea por el hombre o sea también por cuestiones naturales. Como siguiente punto tenemos el tema importancia de la biodiversidad en el entorno social.
Primera pregunta, ¿cuál es la relación entre la biodiversidad y la sociedad? Si te refieres a la sociedad urbana, quizás es muy fundamental, es clave. Por ejemplo, acá en Iquitos hace mucho calor, ¿no? Y pensamos, ¿por qué hace mucho calor? Bueno, no tenemos árboles. Si hubiera más árboles en Iquitos, hubiera menos calor. Si hubiera más árboles, hubiera más animales como aves que se encargarían de eliminar algunas aves plagas que hay acá, como por ejemplo las palomas y otras especies más. También depende de las personas, ¿no? Para que aumente esta biodiversidad. Muchas veces la biodiversidad es el sinónimo de que una sociedad está viviendo bien en un medio urbano. ¿Cómo se ve si una sociedad está viviendo bien en un medio urbano? Cuando tiene más cantidad de área verde, ¿no? Dice que si está pasa de 10% en un lugar, quiere decir que es una ciudad verde. Iquitos no es una ciudad verde, no llega ni a ese punto, ¿no? Porque no tiene árboles en la ciudad. Hay árboles pero en otras partes, pero en el mismo Iquitos no hay. Y eso hace también que tengamos mucha calor. Quizás algunos sea que manejan su moto, algún carro, bicicleta. ¿Qué pasa cuando hay una luz roja y si hay un árbol? ¿Hacia dónde se van? Se van hacia el árbol, ¿no? Que hay una sombrita. Entonces imagínate que todas las calles que tengan árboles, que den sombra, sería mucho más fresco y no estaríamos con tanto problema de calor, ¿no? Entonces la biodiversidad es fundamental para el buen vivir en una sociedad urbana. También los árboles limpian el medio ambiente de que está contaminado. Se ha hecho un estudio, por ejemplo, en Lima, donde no había casi nada de árboles, el aire estaba muy contaminado, pero así viven en un distrito de Lima que hicieron. ¿Y cómo se contamina? De los humos de los vehículos, desgaste de llantas, quema de algún material en algún lugar. Entonces todo eso contamina el ambiente. ¿Y quién lo limpia? Solamente limpian los árboles. ¿Y cómo crecen los árboles? Quizás pensarás que todo es sembrado por el hombre. No, quienes siembran son o las aves, o los murciélagos, o algunas otras especies que estén pasando por acá. Derriba una semillita o defecan semillas y ahí crecen algunas plantas. No sé, habrás visto en algunos techos de algunas casas, está creciendo unas cecropes o ceticos, ¿no? Es de esa raíz de algún pajarito defecado ahí y ha comenzado a crecer, ¿no? Entonces es importante la biodiversidad para que pueda funcionar bien una sociedad urbana en su calidad de vida. Ahora las preguntas que vamos a hacerles con respecto a las amenazas a la biodiversidad. La pregunta número 1 sería: ¿por qué la flora y fauna está en peligro de extinción? Ya, la flora y fauna están amenazadas, ¿no? Es principalmente por sobreuso de los recursos. Principalmente, hay también causas naturales, pero mayormente es por sobreuso de recursos. Y lo que más está acabando son lo que cuesta más, lo que tiene mayor demanda. Por ejemplo, árboles maderables para hacer muebles, puertas, eso es lo que se está acabando más, tipo cedro, caoba y otras especies de árboles maderables. Ahora, con respecto a animales, lo que se está acabando son los animales grandes, ¿no? Como mamíferos grandes o aves grandes como sajino, huangana, sachavaca, choro, maquizapa. Ellos están como se acabándose en diferentes puntos, así, en localidades muy puntuales. Entonces se va acabando poco a poco por sobreuso. Usualmente en cerca ciudades y a sus alrededores ya no hay estos recursos y están acabando. Cuando dices sobreuso, ¿haces referencia al crecimiento de la población? No, sí está relacionado. Mientras hay más población, pues va a demandar más recursos. Entonces va a necesitar que se extraigan más recursos. Pero el bosque tiene un límite, ¿no? De cuánto se puede extraer. Pasas ese límite y ya le vas a acabar el recurso. Es como si tuvieras en tu huerta 10 gallinas. Siempre estás vendiendo 6, 5, ¿no? Porque el resto está aumentando ahí. ¿Qué pasa si vendes los 10? Ya no te queda nada. Entonces
y ya vas a tener hambre y no vas a tener que vender. Entonces ahí se acabó todo. Igual son los recursos naturales, tienen un límite. Si se aprovecha más de lo debido, ya está sobreusando. Y ese es el problema actualmente, se está sobreusando los recursos. La siguiente pregunta. ¿Cuál es el mayor problema que enfrenta la biodiversidad? Son muchos problemas, ¿no? Dependiendo cómo le miremos, si le miramos desde el punto de vista político, puede ser la política, pero no la política como tal, sino la corrupción que hay dentro de la política. Por ejemplo, hay estudios que han determinado que los países con mayor biodiversidad son los países con mayor índice de corrupción. Entonces, los países más diversos tienen un índice alto de corrupción y son países que no están sobresaliendo, no por este índice de corrupción que hay entre las autoridades. Entonces, es un problema que tienen todos los países con alta biodiversidad. Ponte por Asia, por África, los países tropicales con mayor biodiversidad, o en Amazonía, que están los países más biodiversos, pero mira, su índice de corrupción es muy alto. Entonces es un problema que no ayuda a desarrollarse estos países, la corrupción por un lado, pero también esta corrupción está enlazada también a la falta de trabajo o falta de oportunidades de sus sociedades, ¿no? Entonces esa falta de oportunidades hace que sus sociedades, tanto urbanas como rurales, hacen que sobreusen sus recursos, entonces acaban. Me viene a la mente la minería ilegal. Eso contamina, ¿no? Contamina y acaba más los recursos naturales. La biodiversidad acuática, porque se da en un medio acuático. Contaminas el medio acuático y entonces ya no puedes utilizar los peces, lo que está sucediendo en Madre de Dios. La gente no quiere consumir esos peces porque está contaminado con mercurio. Pero acá todavía podemos consumirla, ¿no? Porque todavía está un poco libre de esos contaminantes.